Yo escogí la palabra ciudad en cuanto a la lista de palabras del léxico, porque en los últimos 4 años yo he estado trabajando la idea de ciudad latinoamericana, porque hice una exposición sobre la metrópolis en Latinoamérica desde finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, con este proyecto me hicieron pensar un poco sobre la idea de ciudad en ese momento, cómo de cierta manera las ciudades fueron afectadas en cuanto a su urbanismo, en referencia a lo que sucede con las epidemias en aquel momento y de cómo lo que está sucediendo ahora podría también ser una forma de repensar la ciudad más allá de esto, ¿no? Si se podría. Entonces, volviendo un poco al siglo XIX y lo que sucede en América Latina en ese momento, es que por supuesto tenemos todos los procesos de independencia, en diferentes momentos, por supuesto, dependiendo de los países, pero también hay un boom muy grande en cuanto a explosión de población en las ciudades, en las capitales. Y si, por ejemplo, vemos la imagen en donde tenemos los números de población de las principales ciudades de América Latina en ese momento, Buenos Aires y Río son las ciudades que más crecieron en ese momento y que además también más cambios tuvieron en cuanto al urbanismo. Entonces, como podemos ver en el gráfico, Río de Janeiro, por ejemplo, pasa de tener 125.000 habitantes en 1830 a 1,5 millones en 1930 y Buenos Aires llega casi sobrepasa los 2 millones. Indudablemente eso afecta al urbanismo de la ciudad, pero es que al mismo tiempo estamos viendo una serie de epidemias que se suceden, que son muy típicas de la época, como epidemias de cólera, de fiebre amarilla, que bueno, ya sabemos que la de fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires fue muy devastadora, pero también está sucediendo en Río, en la Ciudad de México, y eso está diezmando la población. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Es que se está mirando hacia Europa como un ejemplo para la urbanización de las ciudades. Y en este momento tenemos a Haussmann, al barón Haussmann en París, haciendo toda una remodelación de la ciudad. Él fue el prefecto de París desde 1853 a 1870. Y en esas reformas que se hacen en París también él está teniendo muy en cuenta el saneamiento de la ciudad, porque también París está pasando por problemas de epidemias. Sobre todo, ¿por qué? Porque por lo mismo que sucede en América Latina, en estas ciudades, los centros tienen una hacinación de gente muy grande, una densidad muy grande, y entonces eso lo que hace es que estas epidemias pasen a mayores en esos centros de las ciudades. Entonces, estamos hablando de que en este momento se está planteando, cuando digo yo medidas de higiene y de saneamiento de la ciudad, no solo de abrir calles y de hacerlas más amplias, también destruir centros urbanos donde vive demasiada gente en un solo lugar, y también, bueno, todo el tema de las aguas, ¿no? Que es algo que también se está hablando en este momento. Entonces también quería mostrar algunas imágenes que fueron parte del proyecto en el que yo trabajé en Metrópolis, que fue una exposición que viajó a diferentes lugares, que empezó en el Getty Research Institute y que las piezas son de la colección del Getty Research Institute. Y como ejemplo de cómo estas ciudades cambian, he elegido
una fotografía de 1866 de Buenos Aires, en donde se puede ver una ciudad que es bastante colonial en su imagen, con este tipo de casas de un solo piso, y para ver cómo la ciudad cambia en realidad en muy poco tiempo, tengo otra fotografía que es de 1914, donde se puede ver la Avenida de Mayo, y el cambio entre una y otra es realmente muy importante, ¿no? Y lo que quería decir es que tenemos intendentes en estas ciudades que trabajan en este momento muy activamente para hacer esos cambios en la ciudad. En el caso de Buenos Aires hablamos de alguien como Torcuato de Alvear, que es intendente de la ciudad de Buenos Aires desde el 83 al 87, y alguien muy importante en Río es Francisco Pereira Passos, que, es que además era ingeniero, que además ha estudiado en París. O sea, mucha de esta gente está estudiando lo que Haussmann ha hecho en París, y él es intendente de 1902 a 1906. Entonces, lo que está sucediendo también en este momento, que ya lo estaba apuntando antes, es este problema con el hacinamiento de la gente. Y tengo otra imagen de un conventillo en Buenos Aires, de Samuel Rimaté, que es una imagen de 1890, en los conventillos en donde se congregan muchos de los inmigrantes que llegan a Buenos Aires en este momento, pero bueno, tenemos el mismo problema sucediendo en Río, ¿no? Y entonces, de la misma manera que esto está sucediendo, se está tratando de abrir los centros de las ciudades. Entonces, una de las reformas que también sucede, por no centrarme solamente en Sudamérica, sino también en la Ciudad de México, tengo aquí un mapa de 1901 de la Ciudad de México, y lo que yo quería señalar aquí, porque lo que sucede en la época colonial es que todas las ciudades de América Latina durante la colonia se sigue una traza de damero en donde está el centro histórico, donde está la plaza, y donde alrededor de la plaza se hace, y ahora no sé cómo se dice en español, grid, no tengo Grilla, una grilla. No, pero hay otra palabra, bueno, no importa. cuadrícula. Una cuadrícula, exactamente, la cuadrícula, ¿no? Y que es muy claro en la Ciudad de México, que eso sería lo que es actualmente el Zócalo y el centro histórico, y cómo esa cuadrícula se va rompiendo en este momento a través de calles diagonales, que lo que hacen es abrir la zona y abrir al tráfico. Y entonces en la Ciudad de México esa sería lo que es la Avenida Reforma, que fue un proyecto que hizo el emperador Maximiliano, en el que conectaba el castillo de Chapultepec, que era donde él vivía, al centro histórico de la ciudad. Pero la primera diagonal que rompe con la grilla de la ciudad. En el caso de Buenos Aires y Río, realmente lo que sucede es que desaparece el centro colonial de estas ciudades, ¿no? Y como imagen, tengo una imagen de los años 20 en Río, que es la Avenida Central, que es la principal avenida que se construye con Pereira Passos, y que realmente hay una demolición gigantesca de edificios coloniales y después se genera esta avenida que es totalmente afrancesada, ¿no? Que lo mismo hemos visto en Buenos Aires. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Lo que sucede es que la gente que vive en el centro, que normalmente es gente más humilde, la acaban sacando del centro y expulsando hacia las afueras. Y a pesar de que uno pensaría que las favelas, por ejemplo, algo que sucede en la época contemporánea, es en realidad en este momento cuando se empiezan a generar. De hecho, con las reformas de Pereira Passos es cuando se empiezan a generar las favelas en Río. Entonces, hay un impacto, obviamente, de las epidemias en cuanto a cómo se piensa la ciudad y cómo se va abriendo la ciudad en estas calles más anchas, y cómo se está tratando de generar una densidad de población más baja. También
estas epidemias tienen una relación directa con lo que sucede con las clases más altas y más pudientes que se van de los centros de la ciudad hacia las afueras porque no quieren estar en ese entorno. Y otra cosa que creo que también es interesante ver en relación a lo que está sucediendo ahora es que tenemos a médicos e ingenieros tomando las decisiones en cuanto al saneamiento de la ciudad. Y si uno se pone a pensar ahora, por ejemplo, en cómo tenemos a los gobiernos hablándonos de cuáles son las medidas que se van a tomar, normalmente tenemos a médicos hablándonos de estos temas, ¿no? Entonces, esa figura central dentro de la decisión de qué se va a hacer en las ciudades la toman médicos e ingenieros. Y luego también se dan una serie de conferencias panamericanas en donde se está discutiendo estos temas, desde 1890 en adelante. Entonces también estamos viendo cómo hay una relación y cómo se conectan los diferentes países para hablar de cómo van a arreglar estas situaciones. Por lo tanto, ya vemos en el siglo XIX cómo las epidemias hacen que los diferentes países se junten para ver qué estrategias pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, otra de las cosas que yo estaba pensando es, ¿cuál es la razón por la que uno quiere vivir en una ciudad? Y en realidad es la densidad de población lo que nos atrae de cierta manera a una ciudad, en parte porque la densidad de población nos deja poder sociabilizar con mucha gente, estar en contacto también con una intelectualidad que se da a veces en las ciudades, y además hay una oferta cultural en las ciudades que de repente no hay en otras zonas. Y pues eso es algo que también está sucediendo en el siglo XIX. Por ejemplo, tengo una fotografía de Brasil, de Mar Ferrer, de 1919, en donde se puede ver un cine. Entonces los cines, los museos, empiezan a ser como parte importante en el tema de el ocio dentro de la ciudad. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las vanguardias artísticas. Y muchas de las vanguardias artísticas de este momento, de principios del siglo XX, tienen a la ciudad como eje central de la modernidad. Por supuesto, hay diferentes tipos de movimientos artísticos que a veces no tienen por qué tener la ciudad, pero sucede que, si hablamos, por ejemplo, del futurismo en Italia, la ciudad es un eje importante dentro de la configuración de un movimiento en el que se ve la tecnología y la ciudad como germen de ideas. Y en el caso de Latinoamérica, simplemente por dar un ejemplo, el estridentismo que surge en México en los años 20, que es un movimiento que es literario, además de artístico, que empieza en 1921 y sigue hasta 1927, tiene a la ciudad como ese eje importante, ¿no? Y además porque tiene mucha relación con el futurismo, este movimiento, y quería mostrar un librito que hace Manuel Maples Arce, que es uno de los principales componentes del estridentismo, que es un poeta, junto con Jean Charlotte, que es un ilustrador, hacen un librito sobre poesía que se llama Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos, en el que este poemario está dedicado a la ciudad. A la ciudad, por supuesto, después con todo el componente obrero, ¿no? Por ahí viene el tema del bolchevique, pero si uno lee los primeros versos del poema, dice: he aquí mi poema brutal y multánime a la nueva ciudad. Oh ciudad, toda tensa de cables y de esfuerzos, sonora toda de motores y de alas. Esa idea de la ciudad como motor y como dador de nuevas ideas, ¿no? Que es muy típico de estas vanguardias de principios del siglo XX. Y para terminar un poco con este acercamiento hacia la ciudad,
de principios del siglo XX, quería mostrar otro trabajo que me parece interesante a la hora de pensar la ciudad del futuro, o cómo alguien pensó la ciudad del futuro en 1929. Es un libro que hizo Francisco Mujica, que es un mexicano que era arquitecto, y este libro es un libro sobre la historia de los rascacielos. Y al final de las páginas de este libro, en donde habla de la genealogía de los rascacielos, poniendo a las pirámides prehispánicas como precursoras de los primeros rascacielos, aparece esta imagen de lo que él dice es la ciudad del futuro. Y la ciudad del futuro, como vemos en la imagen, es una ciudad de rascacielos en las que hay varios niveles. Abajo está el tráfico, arriba la gente camina, y es una imagen futurista de lo que podría ser la ciudad, que me parece que se aleja bastante de lo que pensaríamos hoy en la situación en la que estamos, de cuál sería esa ciudad del futuro. Y para finalizar, quería comentar un poco un proyecto que me parece que de cierta manera se hizo de forma provocadora en el Guggenheim de Nueva York. Es una exposición que está ahora mismo en el Guggenheim de Nueva York, a pesar de que está cerrada, del arquitecto Rem Koolhaas, que es un holandés. Y la exposición se titula Countryside, the Future, el campo, el futuro. Entonces, este arquitecto, lo que básicamente la premisa de la exposición es decir que las principales ideas más innovadoras que están sucediendo en el mundo ahora no se están dando en la ciudad, sino en el campo. Y habla de que, por ejemplo, solamente el 2% de la tierra es parte de una ciudad, el 98% restante no es ciudad. Y que lo más importante está sucediendo fuera de las ciudades en este momento. Y bueno, tiene diferentes núcleos en donde explora diferentes actividades y proyectos que se están haciendo fuera de las ciudades desde el punto de vista de arquitectura y ecología también, por supuesto. Entonces, bueno, he lanzado aquí este montón de ideas sobre la ciudad del siglo XIX, la relación que la ciudad del siglo XIX tiene con las epidemias en cuanto a su urbanismo y de cómo eso se puede conectar al día de hoy y cómo la pandemia que estamos viviendo podría tener, si lo pensamos, algún tipo de efecto en el urbanismo de la ciudad de hoy o del futuro, de cómo podemos pensar la densidad de la ciudad, ahora que eso se ha convertido en un problema, de cómo vamos entonces a ir a los espacios de ocio, cómo vamos a disfrutar de los restaurantes, por ejemplo, de todas esas cosas que nos ofrece la ciudad que están intrínsecamente relacionadas con una densidad de población que ahora se convierte en un problema. Esas son algunas de las preguntas que yo tengo, y a la vez quería pensar si esto va a provocar una reacción que ya, por lo menos en Estados Unidos, se estaba dando, que es el hecho de que las grandes ciudades de Estados Unidos están perdiendo población desde hace años. Tanto Los Ángeles como Nueva York pierden población porque la gente más joven está decidiendo vivir fuera de las ciudades. Quizás lo que estamos viviendo ahora, que nos está dejando ver que hay una posibilidad de poder trabajar desde nuestras casas, nos da la posibilidad quizás de vivir más alejados de un centro de una ciudad y ser capaces de trabajar y de ver la ciudad de otra manera. Entonces, bueno, esas son algunas de las preguntas que yo me he hecho, que por supuesto no tienen respuesta, pero que las lanzo ahí. Gracias, Idurre. Es tan rica tu presentación que no sabría bien por dónde retomarla. Menciono algunos temas que me gustaría que conversemos un poquito más. El primero, evidentemente, es la relación entre ciudad y epidemia, porque, claro, sabemos que la renovación de París estuvo fuertemente impulsada por motivos sanitarios y sabemos, desde
desde la ignorancia de los legos que ciudades como Buenos Aires vieron rediseñada su estructura social por las epidemias y el movimiento que las clases sociales generaron como respuesta a las epidemias. Es decir, que resulta muy claro que hay una relación muy estrecha entre el diseño urbano, el diseño social, la enfermedad y las formas de sociabilidad, incluyendo la organización por niveles de ingreso o de patrimonio. Ahí hay un primer set de elementos que sería muy interesante interrogar en relación con el presente. ¿Cuáles son los datos de la epidemia actual que pueden incidir en el diseño urbano y de qué modo, en un momento en el que las ciudades parecen mucho menos maleables de lo que eran hace 100 años o 150 años, mucho más construidas, mucho más definidas, con menos capacidad de intervención? Las fotos que mostrabas entre la Buenos Aires de 1866 y la de 1914 permiten suponer que en ese trayecto hay mucho para hacer, y que en la París de 1840 a la de 1870 había mucho para hacer. Es difícil pensar que en la Nueva York de hoy sea posible retrasar la ciudad como respuesta a la epidemia. Pero digo, es una hipótesis, no lo sé. Hay otro tema que me parece central y es la relación ciudad-campo y el planteo de Kohlhaas, que es muy potente, pero no tengo claro si es un planteo descriptivo, normativo o utopista. Quiero decir, está diciendo, describiendo el proceso que ocurre, está diciendo lo que él cree que sería bueno, o está formulando una utopía que no está en relación ni con lo que ocurre ni con lo que debería ocurrir. Y en cada uno de esos casos yo tengo preguntas, porque es posible que, sin duda decías, hay un despoblamiento de las ciudades, de las grandes ciudades, pero a la vez sabemos que en términos de sustentabilidad ambiental la ciudad es mucho más eficiente que el paisaje rural, en términos de energía, de movimiento, de consumo, es mucho más eficiente la ciudad que la ruralidad en términos de sustentabilidad ambiental, y es un tema central en el mundo contemporáneo. Entonces no hay una tensión entre desarmar la ciudad y preservar el planeta, no lo sé. Y por último, una pregunta que me surge con preocupación, no solo con inquietud, y es si para quienes hemos sido lectores devotos de Jane Jacobs, o más tarde a Richard Florida, o de esta tradición del pensamiento sobre la ciudad es el lugar de la mixidad, de la destribalización, digamos, ¿no? de la coexistencia de los distintos, del intercambio de lenguas, de lenguajes, etc. El cambio es el lugar, el campo, en cambio, es el lugar de la afirmación identitaria o del aislamiento o de la menor cantidad de interacciones. Seguramente es un poco estereotipada mi descripción, pero quizás tampoco sea completamente falsa. Entonces, hay un síntoma de algún tipo de desvinculación de los otros como diferentes, no de los otros como interacción, sino como diferencia en el abandono de la ciudad. Son algunas de las inquietudes que me surgen rápidamente de tu presentación. Bueno, primero quiero decir que yo no estoy abogando por la idea de Kohlhaas de que el campo es a donde nos tenemos que ir todos, ¿eh? Yo nada más digo que esa es una idea que está ahí y que siempre ha estado, porque a lo largo de la historia siempre ha estado, pero que de repente cobra un sentido nuevo en este momento. Y lo que él ha hecho en la exposición, sin haberla visto, porque yo no la he ido a ver, pero he leído sobre ella, es una cosa descriptiva. Lo que él ha hecho es una descripción de proyectos que se están llevando a cabo ahora fuera de las ciudades
y también una investigación sobre proyectos que se hicieron en el pasado fuera de las ciudades. Eso es lo que él ha hecho, pero indudablemente era una exposición pensada como provocación. De hecho, lo primero que uno se encuentra cuando va a ver la exposición es un... ¿cómo se llama? Hoy tengo mal día en español. Estos que se usan en el campo, para trabajar en el campo. Un arado, un tractor, un tractor, eso. Un tractor gigantesco en la entrada del Guggenheim de Nueva York. Esa es la primera provocación de la exposición, ¿no? Poner eso ahí. Por supuesto, él cuando la organizó y cuando abrió esta exposición todavía no había empezado la situación que estamos viviendo hoy. Pero bueno, que él es una persona que lleva investigando el urbanismo dentro de las ciudades durante muchos años y que ahora él empieza a desvincularse de la ciudad e irse hacia otros lados. Y bueno, es una idea, decir que a él le parece que lo más interesante no está sucediendo en las ciudades, sino afuera. El tema del despoblamiento de la ciudad, que es algo que no está sucediendo a gran escala, pero que se está empezando a ver. Creo que en el caso de Estados Unidos tiene que ver mucho con los precios, con los precios de las rentas, con los precios de las casas. Estamos llegando a un punto en el que no es posible, no es viable vivir en una ciudad como Los Ángeles o como Nueva York con un sueldo normal. Y eso es lo que está empujando a la gente a irse. Quizás no tanto la idea de el campo, de la ecología, etcétera. Si es una cuestión económica, más que nada. Y a veces no se trata de irse a vivir al campo, una ciudad remota, sino irse a vivir a ciudades más pequeñas, ¿no? No la gran urbe, sino una ciudad más pequeña. Ahora, el abandono de la ciudad por los altos costos de la vivienda, particularmente, no solo la vivienda, pero especialmente la vivienda, lo que está haciendo también es magnificar el efecto que mencionábamos antes de las pandemias, ¿no? Quiero decir, están quedando algunas ciudades para oficios y profesiones de muy alto nivel de ingresos y periféricamente urbanizaciones para los de menores ingresos que vienen a dar servicios a las ciudades de ricos, ¿no? Quiero decir, esto es un poco lo que pasa en Manhattan, en Silicon Valley, en San Francisco. Nadie que no trabaje en las industrias más competitivas puede vivir en San Francisco. Todos los que hacen servicios allí tienen que irse, y eso está pasando en muchos sitios. Sí, no, definitivamente Y está hay un pasando. efecto de segregación por ingresos fuertísimo. Sí, sí, y la gente del que ofrece los servicios es una gente totalmente necesaria para la ciudad. Y sin embargo es la gente que tiene menos ingresos y que por lo tanto se le hace muy difícil vivir dentro de ciudades que cada vez son más caras. Sí, la ciudad, pienso que como tú bien dices, ofrece una coexistencia y una conexión, por eso hablaba de cuáles son, la densidad de población ofrece un montón de cosas que el aislamiento obviamente no lo permite, ¿no? Y por eso nos parece siempre atractivo vivir en una gran ciudad. Pero lo que está sucediendo ahora es que con esta epidemia está jugando totalmente a la contra, ¿no? O sea, es exactamente la conexión que ofrece la ciudad es lo que está haciendo que esto se expanda, ¿no? De esta manera. De hecho, si en Los Ángeles no estamos en la misma situación que Nueva York, es exactamente porque en Los Ángeles utilizamos el coche, no vamos en servicio público, las casas no son casas de apartamentos, por lo tanto uno no tiene que estar metido en un elevador con otra gente. No hay esa conexión entre gente, los espacios son mucho más amplios, los restaurantes son mucho más grandes. Y yo creo que eso es lo que nos ha salvado en Los Ángeles de no estar como está Nueva York, aparte de otras cuestiones, ¿no? Pero creo que cómo va a ser la vuelta a la normalidad dentro de la ciudad. Si no vamos a tener acceso a todas esas cosas que hacen de la ciudad
interesante, un espacio interesante, ¿no? No vamos a tener opción de ir a los restaurantes de la manera en la que íbamos, o del acceso a los museos, los cines, todas estas cosas. No lo sé, pero es una cuestión que cabe preguntarse, por lo menos al corto plazo, ¿no? Porque ya sabemos que esto no va a durar para siempre, pero durante un tiempo va a ser así. Entonces, ya hemos visto cómo la gente que ha podido irse de las grandes ciudades se ha ido. O sea, ha sucedido en Nueva York, la gente que tenía posibilidad de irse a los Hamptons se ha ido a los Hamptons, ha sucedido en Madrid, la gente que tenía una segunda casa fuera de Madrid se ha largado fuera de Madrid. Si eso va a provocar un pensamiento en la gente que se fue de realmente necesito vivir en la gran ciudad o me quedo aquí, no lo sé. No sé cuál va a ser el impacto de todo esto. En cuanto a la ciudad, sí, obviamente lo que era Buenos Aires en 1860, que era como una pequeña aldea, tenía la posibilidad de armarse mucho más fácilmente, pero yo creo que hay maneras de cambiar la ciudad, y creo bueno, que se hace en la medida que se puede, en cuanto, por ejemplo, a accesibilidad de bicicletas, cambiar grandes avenidas se convierten en lugares solamente para peatones. O sea, todos esos tipos de cuestiones tienen que ver con el pensamiento de la ciudad de otra manera, ¿no? Efectivamente, Milán ha tomado la decisión de restringir la circulación de vehículos en la mayor parte de la zona céntrica, armar grandes zonas peatonales, de despoblar la ciudad de algún modo, ¿no? Sí, no, y el tema de las clases sociales y la respuesta de epidemias, etcétera, sí, obviamente está todo relacionado. Siempre la gente con menos recursos es la gente más afectada por la situación en la que viven, porque además son la gente que ofrecen servicios, son la gente que tienen que salir a trabajar, la que se monta en el transporte público, y por lo tanto están más expuestos, ¿no? que el resto de la gente, y definitivamente poderte quedar en tu casa y trabajar desde tu casa es un privilegio que no tiene todo el mundo, y está atado a clase social. Y además, lo que sucedió en el siglo XIX también, obviamente relacionado, como decía, la gente de los centros de las ciudades fueron expulsados de los centros, y hubo revueltas también. En Río, por ejemplo, hubo una revuelta en 1904 que se llamó la revuelta de las vacunas, de la vacuna, porque el gobierno de Río empezó un programa de vacunación gigantesco para sarampión, y la gente no estaba de acuerdo porque también se estaba usando para sacarlos de las casas y para de cierta manera controlar a la población, y eso causó una revuelta. Y lo que estamos viendo ahora, por lo menos en Estados Unidos, es también como una especie de revuelta hacia el control del gobierno, ¿no? Y la gente está diciendo yo tengo que salir a trabajar, etcétera, ¿no? Por supuesto, nos metemos en el tema de ultraderecha y el gobierno de este país, pero quiero decir que este tipo de situaciones también ha generado revueltas en el pasado, y grandes además. La del Río de 1904 fue importante.